nuestro sistema cardiovascular o sistema circulatorio, sistema linfático. A ustedes ya les llamará la atención y los que hicieron tarea y vieron alguna indicación que yo les dije, eh, les debe haber llamado la atención a lo mejor que cuando hablamos de sistema circulatorio, en muchos textos, incluso en muchas partes, se piensa en corazón, sangre, vasos sanguíneos. Y eso, en estricto rigor, es el sistema cardiovascular o sistema sanguíneo. Está compuesto con corazón, sangre y vasos sanguíneos, arterias y venas. Pero el sistema circulatorio es más que eso. Es la unión del sistema cardiovascular y otro sistema que es como el pariente pobre del sistema circulatorio porque no se menciona mucho, pero que es el sistema linfático. Y es bastante importante y lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Porque el sistema linfático es como si fuera el alcantarillado de una ciudad. Sistema cardiovascular es el agua potable, ¿no es cierto? Por donde llega todo lo que nosotros necesitamos, etcétera, etcétera. ¿Ah? Pero el sistema linfático es el que drena, limpia nuestro sistema, nuestro hogar, de todas las impurezas o elementos que nosotros debemos o necesitamos eliminar. Y es un sistema circulatorio similar al sistema cardiovascular. Tiene vasos, ¿no es cierto? Está irrigando todo nuestro organismo, está ubicado en todo nuestro organismo. Y es más, el corazón es quien mueve también a este sistema linfático. ¿Ah? Ya vamos a ver cómo se conecta, ¿no es cierto?, el sistema linfático con el sistema cardiovascular. Y todo esto es un sistema cerrado, o sea, es un todo. Lo único que tienen vías diferentes, ¿ya? Arterias, venas y vasos linfáticos. Entonces, la primera cosa, cuando hablemos de sistema circulatorio, vamos a hablar de sistema cardiovascular y sistema linfático. Les vuelvo a repetir, en muchos libros, muchos textos, en internet, si ustedes ponen sistema circulatorio, les va a salir sangre, corazón, ¿no es cierto? Vasos sanguíneos. Pero eso no es totalmente correcto. Como les decía, el sistema circulatorio tiene, por ahí hay el sistema circulatorio tiene, a ver, hay que silenciar ese micrófono. Ahí sí. Entonces les decía que este sistema circulatorio está compuesto por el sistema cardiovascular y el sistema linfático. Primera cosa que ya tenemos como clara. Por el sistema cardiovascular circula la sangre. Ese es el líquido que va por allí. Y por el sistema linfático también circula un líquido que se llama linfa, ¿ya? Todo esto circula siempre en un mismo sentido. En el caso de la sangre, desde el corazón, si lo tomamos como punto de partida, sale del corazón y tiene un recorrido que lo vamos a revisar y vuelve al corazón. Y el sistema linfático, lo mismo, corre en dirección hacia el corazón, siempre en dirección hacia el corazón. ¿Ya? Ya vamos a ver una pequeña diferencia que existe, ¿no es cierto?, en términos de dónde comienza su, su inicio, su fisiología. ¿Ya? La función principal del aparato circulatorio es, por un lado, distribuir, entregar nutrientes,
aminoácidos, gases, hormonas, todos los elementos necesarios para que la, eh, las células de nuestro organismo puedan realizar su función. Por la sangre viaja el oxígeno, viajan los nutrientes, ¿no es cierto? Los glóbulos rojos, blancos, las plaquetas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, este sistema circulatorio también retira, recoge todo lo que son desechos productos del metabolismo de cada una de las células, de todo nuestro cuerpo, ¿ya? Incluidos los gases, ¿no es cierto?, de desecho, el CO2, el dióxido de carbono, ¿se acuerdan cuando vivimos respiratorio? Que sale por la sangre hacia los pulmones y de ahí hacia el exterior. Entonces tiene una doble función: entregar, distribuir nutrientes y retirar, recoger desechos metabólicos, producto del funcionamiento de cada una de nuestras células. Además, ya vamos a ver cómo tiene una acción, ¿no es cierto?, para algunas infecciones, ¿no es cierto?, de nuestro organismo. Dentro del sistema, nosotros tenemos glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son parte de nuestra batería de defensa de nuestro organismo. Y estos circulan tanto por el sistema linfático como por el sistema cardiovascular. Y eso hace que estos glóbulos blancos, cuando detectan elementos ajenos como bacterias o algo así, puedan y allí comenzar la batalla contra ellos, ¿ya? También el sistema circulatorio mantiene una temperatura adecuada de funcionamiento para nuestro organismo. Los 36,5, 36,6 grados se estabilizan a través de un sistema regulatorio de la temperatura, ¿ya? Que está a nivel del cerebro, ¿no es cierto? Y que modula la temperatura de funcionamiento de nuestro cuerpo. Y con eso se mantiene, ¿no es cierto?, equilibrado el funcionamiento de cada parte. Y el pH, o sea, la acidez de la sangre, el grado de acidez o de alcalinidad, para que todo lo que se realice y se transporte allí mantenga un equilibrio y una condición de medio ambiente que le permita seguir, ¿no es cierto?, funcionando adecuadamente. O sea, tiene varias funciones el sistema circulatorio. No es solo llevar sangre o nutrientes de un lugar a otro. El sistema linfático propiamente tal, ¿no es cierto?, está compuesto por vasos sanguíneos, o sea, similares a los, perdón, los vasos linfáticos, similares a los vasos sanguíneos. Hay algunos órganos linfáticos que pertenecen al sistema linfático, como el vaso, el timo. La médula ósea, y esto es importante, la médula ósea y los tejidos linfáticos, las amígdalas en general, porque la médula ósea pertenece al sistema circulatorio también. La médula ósea, que está dentro de los huesos, pues se llama ósea, ¿no es cierto? Extrañamente para algunos, ¿no es cierto?, pertenece al sistema circulatorio porque allí se originan todos los elementos de la sangre: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, nacen en la médula ósea. Y vamos a ver que la vinculación, ¿no es cierto?, con los vasos linfáticos es porque los glóbulos blancos, ¿no es cierto?, eh, fundamentalmente van al sistema linfático para eh, combatir, ¿no es cierto?, alguna infección, ¿no es cierto?, que podamos tener en nuestro organismo. La linfa es un líquido transparente, ¿ah? Es como el suero, por así decirlo, que recorre todos nuestros vasos linfáticos. No tiene una pigmentación propiamente tal. Y vamos a ver un dibujo después, se los explico primero. Nace de los líquidos que todos nuestros vasos sanguíneos más pequeñitos y nuestras células van liberando hacia el espacio intersticial, o sea, hacia el espacio que hay entre una y otra célula. Todo ese líquido se recoge, lo recogen los capilares linfáticos, los vasos más chiquititos, ¿no es cierto? Y lo van llevando a los vasos más gruesos hasta llevarlo hacia el corazón,
que ingresa por las venas subclavias, las vamos a ver cuando veamos algo de anatomía, para después volver a reciclar eso. Los vasos linfáticos en general tienen forma como de rosario, porque tienen muchas válvulas, como van hacia el corazón, y el corazón está un poco alejado, por así decirlo, de estos vasos linfáticos, ¿ya? No está tan directamente relacionado, tiene muchas válvulas, de tal forma que como la linfa va en un solo sentido, no se devuelva, no tenga una regurgitación hacia atrás, ¿no es cierto? Y llegue a destino que es arriba, cerca de las clavículas, entra por cerca de las clavículas, subclavia, bajo las clavículas, para llegar al corazón, ¿ya? Los ganglios, que son estos abultamientos, uno se los puede palpar en la ingle, en las axilas, en el cuello. Más de alguno de ustedes alguna vez ha tenido a lo mejor alguna infección y se le han inflamado ganglios. De hecho, las amígdalas son ganglios. Eso significa que allí se está librando una batalla, por así decirlo, entre glóbulos blancos y dentro del sistema linfático para eh, rendir, ¿no es cierto?, hacia el- el- el agente externo que esté infectando, hacerlo sucumbir bajo la batalla que le dan los glóbulos blancos. Si nosotros lo vemos después en un dibujo, esto les va a quedar un poco más claro, ¿ya? El sistema cardiovascular, que obviamente es el más conocido en el ser humano, ¿no es cierto? El sistema cardiovascular está formado por el corazón, que es un músculo, ya sabemos, un músculo muy específico, los vasos sanguíneos, en donde podemos distinguir las arterias, las venas y los capilares, que son los vasos más pequeñitos, ¿ah? Y la sangre, que es aquel líquido, ¿no es cierto?, que circula por dentro de los vasos sanguíneos que están mencionados acá. Y aquí podemos ver cómo se coordinan estas dos sistemas, linfático y cardiovascular, y de dónde provee, ¿no es cierto?, la linfa, de dónde proviene y toda la interrelación que hay con ella. Ojalá me puedan seguir para no perder. El vaso de arriba, el vaso rojo, es un capilar sanguíneo. Aquí va sangre y dentro van glóbulos rojos, ¿no es cierto?, que llevan el oxígeno, van glóbulos blancos, los leucocitos, ¿ah? Y van plaquetas también, va todo esto en un líquido, ¿no es cierto?, que es como un suerito, ¿ya? Vamos a hablar de la sangre luego, pero este es un vaso sanguíneo. Como este vaso sanguíneo trae glóbulos rojos cargados de oxígeno, y trae dentro de este vaso también nutrientes que vienen desde el aparato digestivo, nutrientes que son útiles para las células son estas celestitas que están acá, todas estas necesitan oxígeno, nutrientes, ¿no es cierto?, que vienen en la sangre. Como estos capilares a estas alturas ya tienen paredes muy delgaditas, muy porosas, muy delgaditas, y las células también, se produce la liberación de elementos, oxígeno, nutrientes, que van a llegar a estas células. Estas son las células del cuerpo de todo nuestro organismo. Esto funciona igual en todos lados. Para liberar esto, que viene en la sangre, sale líquido. El líquido arrastra los nutrientes, los gases, etcétera, hacia el exterior. Y hay una cantidad de líquido que va quedando en este espacio intersticial, entre las células, este es el espacio intersticial. Entre las células va quedando líquido. Se aprovechan los gases, los nutrientes, pero va quedando líquido. En esta salida de elementos también salen glóbulos blancos, los leucocitos. También salen hacia este sector. Todo este líquido que va quedando entre las células lo recoge el sistema linfático. Todo este líquido que sobra con elementos que hayan dentro de este líquido, que estén flotando, por así decirlo, van a ingresar al sistema linfático.
y va a ingresar líquido, ¿no es cierto?, que se va a transformar en la linfa, que es lo que circula por acá, glóbulos blancos de la familia de los leucocitos, que son los que van a eliminar bacterias y gérmenes que estén circulando en nuestro sistema y que estén infectando, por así decirlo, nuestras células. Los glóbulos blancos aquí se van a encargar de dar cuenta de ellos. ¿Ya? Estamos hablando de infecciones de una magnitud baja, no grandes infecciones, porque si no, aquí ya hay que ayudarlos. Y en esta eh, cancha, ¿no es cierto?, es donde se libran las batallas. Y por eso es que estas luchas que se dan cuando uno tiene alguna infección inflaman los ganglios, porque se libran estas batallas, por así decirlo, ¿no es cierto?, entre los glóbulos blancos, los leucocitos, y los gérmenes que eventualmente pudieran estar infectando nuestro organismo. Así se combinan el funcionamiento del sistema cardiovascular con el sistema linfático. Y por eso es que el sistema circulatorio incluye a ambos, ¿no es cierto?, sistemas dentro de lo que nosotros podemos llamar aparato circulatorio o sistema circulatorio. En el sistema linfático, nosotros no tenemos mucha patología, ¿ah? No son tan frecuentes. Los existen, pero no son tan frecuentes. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abocar a revisar ahora lo que es el sistema cardiovascular más fuertemente. ¿Ya? Eh, no hay tanta importancia en el mundo médico para lo que es el sistema linfático, por lo tanto, por eso hacemos esa diferencia. Si nosotros miramos el sistema cardiovascular ahora, netamente el cardiovascular, nosotros podemos distinguir una circulación mayor y una circulación menor. Estos dos dibujos muestran lo mismo, pero uno tiene un poco más detalle que lo otro. Si miramos el de la izquierda, aquí tenemos el individuo, ¿ya? Esto que estamos aquí, estamos mostrando lo que sucede dentro del individuo, ¿ya? Ubiquémonos anatómicamente. Aquí nosotros tenemos el corazón al centro. La sangre, si tomamos como punto de partida el corazón, sale por la aorta a recorrer todo nuestro organismo, todo, de la cabeza a los pies. Toda sangre que viene cargada de mucho oxígeno. Entrega el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Esa misma sangre recoge el CO2, el dióxido de carbono, de todas nuestras células que hicieron su metabolismo, ¿no es cierto? Y tuvieron este gas como desecho. Recoge esa sangre y la vuelve al corazón. En el corazón, ya vamos a ver después en detalle, vuelve a salir, impulsada por los latidos cardíacos, hacia los pulmones. En los pulmones entrega la carga de CO2 con que viene esta sangre venosa, ¿no es cierto?, de retorno, la entrega a los alvéolos pulmonares. En los alvéolos sale el CO2 hacia los alvéolos y en la inspiración el aire que ingresó traía cargado de oxígeno, el oxígeno pasa a esta misma sangre para recibir una nueva carga de oxígeno, volver al corazón y del corazón volver a circular en lo que yo les mencionaba. Aquí nosotros distinguimos lo que hay del corazón hacia abajo, la circulación mayor, y la circulación menor es la circulación que va desde el corazón a los pulmones y regresa. Circulación menor, circulación mayor. Este dibujo de la derecha, acá, es exactamente lo mismo, lo único que aparecen órganos, ¿no es cierto?, como se irrigan, y el cerebro aparece arriba, aquí está la figura de un ser humano. Esto es para que uno no se confunda con que la sangre siempre circula hacia abajo, no. El corazón la manda hacia el cerebro, hacia los pulmones,
hacia todo el organismo, todos los órganos de nuestro organismo, y recoge sangre de todo nuestro organismo, incluido del cerebro, lo trae a los pulmones, al corazón y de ahí a los pulmones para este proceso de entrega de CO2, recoger oxígeno y volver a completar el circuito. Está claro, ¿no es cierto esto? Circulación mayor y circulación menor. Sí, profe. Decíamos que el sistema cardiovascular es un sistema cerrado, ¿ya? No tiene un inicio y un fin, es un sistema cerrado. Y por lo tanto, todo lo que suceda en alguna parte de este sistema va a repercutir en todo el sistema. No hay escapatoria posible. Es un sistema de transporte y distribución, dijimos, de diferentes elementos, gases, nutrientes, etc. Y consta, como lo mencionábamos, los vasos sanguíneos, la sangre y el corazón. Si miramos el sistema vascular, podemos distinguir nosotros las arterias y las venas. La descripción más correcta de arteria es el vaso por donde se conduce sangre desde el corazón hacia los tejidos del organismo, cualquier tejido. Sangre que se conduce desde el corazón hacia los tejidos. No confundir con que la arteria tiene sangre oxigenada y las venas sangre con CO2. Eso no es tan correcto. Vamos a ver por qué. Entonces, arteria, el vaso que conduce sangre desde el corazón hacia los tejidos del organismo. Y las venas, al revés. Es un vaso que conduce sangre desde los tejidos del organismo, cualquier tejido, hacia el corazón, al revés de lo que es la arteria. La arteria lleva sangre a todo el Profe, organismo, perdón, no alcancé. Perdón, no alcancé. La arteria es el vaso que conduce sangre desde el corazón. hacia los tejidos. Y la vena al revés, que conduce sangre desde los tejidos de todo el organismo hacia el corazón. Después con dibujitos uno le va quedando un poquito más claro. Aquí tenemos los vasos. Al lado derecho, ustedes van a encontrar que por convicción está pintado de rojo y uno de azul. ¿Ah? Esto no es que las arterias sean azules y los vasos, perdón, las arterias rojas y las venas azules. ¿Ah? Hay una pequeña diferencia de coloración en la sangre arterial y venosa, pero es muy pequeñita, muy difícil de determinar. La arteria trae la sangre, ¿no es cierto?, desde el corazón hacia los tejidos. Aquí tenemos nosotros células, entre medio. No están dibujadas, pero son células. Y viene desde los grandes vasos, desde la aorta que sale del corazón, a vasos más pequeños, hasta que llega a los capilares. Aquí en esta zona están las células donde se va entregando el oxígeno, los nutrientes, toda la carga que trae la sangre que viene por las arterias. Y recoge el CO2 y algunos desechos, ¿no es cierto?, de estas células, esa misma sangre, y viene cargadita ahora de más de CO2, que viene a venas más grandes, hasta llevarla a los grandes vasos que van a ir hacia el corazón. Ese es el sistema por el cual circula. Y si ustedes se fijan, es un sistema cerrado, no tiene aperturas en ninguna parte. Todo esto está interconectado. Por eso lo que suceda en algún punto de este circuito cerrado siempre va a repercutir en otro lado de todas maneras. Eso con respecto a los vasos. Si nosotros miramos ahora lo que es la sangre, este líquido, ¿no es cierto?, que circula dentro de los vasos,
Ya cuando vimos la clase de tejidos, supimos que este era un tejido. La sangre es un tejido conjuntivo, el tejido de mayor abundancia dentro de nuestro organismo. ¿Ya? Para nadie es secreto, no estoy contando nada nuevo, que tiene un rojo característico, ¿no es cierto? Y que dentro de ella están elementos figurados que le llaman, ¿eh? Que son los leucocitos o glóbulos blancos, los eritrocitos o glóbulos rojos y las plaquetas, que forman parte del aparato de coagulación de nuestro organismo. Y todo esto va en una fase líquida, en una cosa acuosa, que es el plasma sanguíneo. ¿Ya? Todos estos elementos figurados corren, por así decirlo, dentro de estas cañerías en el plasma sanguíneo. ¿Ya? Una, un líquido, ¿no es cierto?, de cierta viscosidad que eh, no solo lo podemos notar el plasma sanguíneo cuando nos hacemos alguna herida, esta empieza a cicatrizar de repente, hay alguna costrita, y si se abre un poquito, a veces sale como una agüita, no sangre propiamente tal. Eso es el plasma sanguíneo, ¿ya? Porque el resto de los elementos son los elementos figurados que le llaman acá. ¿Mm? Y aquí tenemos nuestra sangre, que está formada, decíamos recién, por células, glóbulos blancos o leucocitos, plaquetas, glóbulos rojos, y también formada por plasma, plasma que contiene estos elementos, ¿no es cierto?, figurados. ¿Ah? Este plasma tiene componentes orgánicos e inorgánicos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las biomoléculas orgánicas e inorgánicas? Que decíamos que los inorgánicos eran agua, electrolitos, qué sé yo, sales minerales, y los componentes orgánicos, estas moléculas, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, vitaminas en general. Eso está circulando dentro de este plasma, ¿ya? Esto está formando el plasma. Obviamente agua en un gran porcentaje, por eso la sangre es líquida, ¿ah? Porque en esta agua que contiene todos estos elementos va circulando por todo nuestro organismo. La función primordial de la sangre, si bien es cierto, todas las cosas son importantes, pero lo primordial, porque sin eso duramos pocos minutos, es transportar gases hacia las células de nuestro organismo. Fundamentalmente oxígeno para el interior de nuestras células y sacando el dióxido de carbono, el CO2, hacia el exterior de nuestro cuerpo. Esa es la función principal. Nosotros podemos estar sin nutrientes algunos días, incluso sin agua, podemos durar algún tiempo. Pero si el transporte de gases sucumbe por alguna razón, nosotros nos morimos en 5 minutos o menos. ¿Ya? Por eso es como la función primordial. ¿Ya? Casi todo el oxígeno, casi todo el oxígeno viaja combinado dentro del glóbulo rojo con la hemoglobina. ¿Ya? Ya vamos a ver ahí un detallito. ¿Ya? Y solo una pequeña fracción, 5%, viaja disuelto en el plasma. ¿Ya? La molécula de hemoglobina está dentro del glóbulo rojo. ¿Ya? Entonces, nosotros decimos el glóbulo rojo transporta oxígeno. Sí, el glóbulo rojo tiene una hemoglobina, ¿ya? Que son unas proteínas unidas a un grupo M, que le llaman con hierro. ¿Sí? Allí se adosa, se adhiere el oxígeno. Si no estuviera la hemoglobina, el glóbulo rojo no puede transportar ese oxígeno. La hemoglobina es muy importante. Y la hemoglobina se forma con hierro y algunas proteínas. Por eso cuando a las personas les falta hierro, se ponen anémicas, o sea, baja la cantidad de hemoglobina, baja la cantidad de glóbulos rojos. ¿Por qué?
porque no tiene hierro para formar la hemoglobina para poder transportar el oxígeno. Y las personas con anemia se sienten débiles y están pálidas, ¿ya? Pierden coloración, precisamente porque tienen poco hierro y por lo tanto poco oxígeno, ¿ya? Esa es la razón. Y, Profesor, disculpe, ¿sí? hay una compañera que nos dice que no puede entrar. Yo no doy la entrada, ¿ah? Yo no doy la entrada al Zoom. Es una entrada que ustedes tienen automatizada, digamos, de acuerdo a los códigos y a los permisos que le otorgan. Yo no tengo ni cómo hacerla entrar, ni podría eliminar a alguien, digamos. Ninguna de las dos cosas. Desgraciadamente no la puedo ayudar con eso, digamos, ¿ah? Tal vez haya otro problema allí que por eso no tiene la entrada, ¿no? Ahí no sé. ¿No? Ya, gracias, disculpe. ¿Ya? Entonces, les decía, transporta el oxígeno en el glóbulo rojo fundamentalmente, asociado a la hemoglobina. Y el dióxido de carbono, o sea, el elemento que nosotros necesitamos sacar de nuestro organismo, de todas las células, porque todas las células eh, secretan este gas, dióxido de carbono, como producto de su metabolismo, también necesitamos sacarlo y también lo sacamos por la sangre. Y un porcentaje muy bajito sale disuelto en el plasma. Hay un porcentaje, fíjense, grande, que viaja asociado a la hemoglobina. Vale decir, al glóbulo rojo. O sea, el glóbulo rojo transporta oxígeno y algo de CO2. Oxígeno y algo de CO2, el glóbulo rojo. Y la mayoría de este dióxido de carbono viene como bicarbonato. No sé si ustedes se acuerdan cuando las abuelitas a uno les decían, creo que lo dije en oxígeno, el mismo cuento, perdón, en digestivo. eh, Cuando uno tenía mucha acidez, que le dieran bicarbonato, porque eso le bajaba la acidez. Bueno, la presencia de dióxido de carbono hace que nosotros tengamos bicarbonato viajando por dentro de nuestra sangre. Eso hace que nosotros mantengamos un pH, una acidez de la sangre determinada, ¿ya? ¿Para qué? Para que todas las funciones que tiene la sangre se realicen en forma adecuada. Por eso, si uno tiene problemas de respiración, por ejemplo, podría ser que tenga problemas también de acidez de la sangre, por así decirlo, y genera un montón de problemas. Esto les da a ustedes la interconexión que existe entre un sistema y otro y lo maravilloso que es que esto esté coordinado adecuadamente, ¿ya? Entonces, la hemoglobina saca un porcentaje del CO2 y el resto viaja como bicarbonato y disuelto en el plasma. Así, la sangre provee de lo que necesita la célula y le retira lo que no necesita la célula. Les decía en algún momento que la médula ósea estaba relacionada con el aparato circulatorio, ¿eh? Particularmente con el aparato cardiovascular, pero tangencialmente también con el aparato del sistema linfático. ¿Y por qué? Porque en la médula ósea, la médula roja, sobre todo en los huesos largos, este es un fémur, ¿ah? Algunos huesos planos también de la cadera, allí se originan los elementos figurados de la sangre. ¿Y cómo sucede esto? No es que la médula ósea genere todo esto, sino que tiene una única célula precursora que en un porcentaje se va a transformar en glóbulo rojo. En otro porcentaje, la misma célula se va a transformar en glóbulos blancos, diferentes glóbulos blancos. Ahí ya no solo están los linfocitos, leucocitos, no. Aquí hay leucocitos, le llaman a todos estos, pero ahora ya vemos que cada uno tiene, ¿no es cierto?,
diferentes funciones. Vamos a volver sobre eso un poquitito. Y otro, otro destino que tiene esta única célula que sale de la médula ósea son formar plaquetas. Las plaquetas que en realidad son como trocitos de célula, ¿ah? Más que no son una célula propiamente tal. Entonces, la médula ósea forma o es la responsable de todos los elementos figurados de la sangre, cada uno con su función. Glóbulos rojos, participar fundamentalmente del transporte de oxígeno hacia las células y algo de CO2 que también retiran como desecho, de los glóbulos blancos, que son la batería de defensa de los organismos, de nuestro organismo, y de las plaquetas, que participan en los procesos de coagulación. Cuando se rompe un vaso sanguíneo, nosotros necesitamos taponearlo rápidamente, hacerle un tapón ahí para que no siga saliendo la sangre. Estamos hablando de heridas externas e internas. Entonces las plaquetas forman parte de esa batería que taponea ahí el hoyito hasta que se corrija el tejido y después se, se libera, ¿no es cierto?, para seguir funcionando. Estos glóbulos blancos, ustedes los deben haber visto, más de alguien se ha hecho algún examen, ¿no es cierto?, de sangre y el médico le pidió que le dieran los linfocitos, los eosinófilos, los basófilos. Muchas veces cuando la gente es muy alérgica, le miden algunos de estos. ¿Por qué? Porque en las alergias, lo veíamos el otro día en el sistema respiratorio, el organismo detecta que lo que está afuera le causa daño, es un enemigo. Entonces, desplaza toda la batería de defensa que tiene hacia atacar a ese enemigo. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, los eosinófilos alterados, los tiene elevados, es porque este organismo se está tratando de defender de un elemento, ¿no es cierto?, que ingresó por la vía aérea, supongamos, ¿no es cierto?, para poder combatirlo, porque lo detecta como alguien. Y así, pues, cada uno tiene funciones, ¿no es cierto?, determinadas, no vamos a entrar en los detalles, pero solamente para que ustedes entiendan que los glóbulos blancos no son un solo tipo, sino que existen varios con diferentes funciones. Este proceso, entre paréntesis, se llama hematopoiesis, ¿ah? Es la generación de los elementos figurados de la sangre. Ya vimos los vasos, arterias y venas, vimos la sangre con algunas especificidades. Veamos ahora lo que es el principal motor de nuestro organismo. Si bien es cierto, el sistema nervioso es el que controla nuestro organismo en su totalidad, el corazón es la bomba que hace que nosotros funcionemos, ¿no es cierto?, adecuadamente, comandado por el sistema nervioso. El corazón funciona comandado por el sistema nervioso autónomo. Nosotros no determinamos con la razón, con nuestra conciencia, cuándo latir y cuándo no. Simplemente el sistema autónomo lo determina. Pero si el corazón falla, tenemos un serio problema de abastecimiento de nuestro cuerpo. Abastecimiento en el sentido del oxígeno, de los nutrientes, todo lo necesario para que nuestro organismo funcione. Y también del retiro de desechos que van quedando emposados y no pueden salir de allí. Entonces el corazón es muy importante por esto. Este corazón está compuesto, este es un músculo, sabemos, ¿no es cierto? Está compuesto de tres capas, ¿ya? Si la miramos desde dentro hacia afuera, ustedes saben que el corazón tiene unas cavidades, lo vamos a ver en unos dibujos después. Si la miramos desde dentro hacia afuera, la parte de más adentro, la que está pegado a los espacios, a las cavidades, se llama endocardio. Endo, dentro. Cardio, de corazón. Endocardio. La parte del medio, la más gordita, eso que nosotros miramos así como músculo rojito, es el miocardio. Miocardio. ¿Ah? Ahí está la musculatura. Y pericardio es casi una capita muy delgada que envuelve al corazón, incluso abarca hasta un poquito la salida de la aorta, ¿no es cierto?
y de los grandes vasos para proteger, ¿no es cierto?, todo este músculo cardíaco, esta bomba que nosotros tenemos funcionando por toda nuestra existencia. Entonces, el corazón tiene tres capas: endocardio, miocardio y pericardio. Y aquí tenemos nuestro corazón, que aparece aquí como con muchos nombres, muchas cosas, pero lo vamos a ir viendo en detalle para que no nos confundamos. El corazón tiene, este es un diagrama por supuesto, tiene más o menos esta forma, lo estamos mirando de frente al individuo, está más bien orientado hacia la izquierda de nuestro organismo. Aquí nosotros tenemos a esta altura más o menos el eje medio de nuestro cuerpo. Está un poquito orientado desde el centro hacia la izquierda. ¿Ah? Del centro hacia la izquierda, no totalmente a la izquierda. Decíamos que este corazón tiene cuatro cavidades. Las dos de arriba se llaman aurículas. Izquierda porque está al lado izquierdo, derecha porque está al lado derecho. Y las dos de abajo se llaman ventrículos. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Esto está separado por una pared aquí, se llama septum. ¿Ya? No se combinan las aurículas ni los ventrículos entre sí. La combinación, la unión es aurícula-ventrículo, derecha con derecha, izquierda con izquierda. Pero aquí no se combina, está separados. ¿Ya? Incluso lo que llaman los niños azules, a lo mejor han escuchado alguna vez, cuando nacen algunos niños que son como más azulosos, es porque a veces el septum este no está como terminado, viene abierto. Entonces se mezclan la sangre y hay que operarlos para corregirlo. Ese es un dato nomás. Veamos ahora cómo circula la sangre. Aquí tienen que tener bien claro, tratar de seguir cuál es la orientación que tiene la sangre, porque es bien importante para lo que realiza el corazón. Si tomamos como partida el ventrículo izquierdo, acá, ventrículo izquierdo, la sangre desde aquí sale por este vaso grande, aorta, distribuida a todo el organismo, hacia la cabeza, hacia los hombros, hacia el abdomen, los pies, a todo el organismo. Aquí está solamente un diagrama con unas flechitas, pero la sangre sale del corazón por la aorta a todo el organismo. Recorre todo el organismo, lo recorre todo, entregando su carga de oxígeno y recogiendo el CO2. La sangre que viene desde los hombros hacia abajo, hacia las piernas, todo, ingresa con su carga de CO2 por la vena cava inferior, de nuevo al corazón. ¿A dónde? A la aurícula derecha. La sangre que viene desde la cabeza y los hombros, el cuello, los hombros, con CO2, ingresa por la vena cava superior al corazón, a la aurícula derecha. ¿Ya? La sangre venosa, la que viene con CO2, ingresa a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Aquí hay unas válvulas, unas puertecitas que se abren. Pasa al ventrículo derecho. De este ventrículo derecho sale por la arteria pulmonar. Arteria, ¿por qué? Porque saca sangre del corazón. Arteria pulmonar la lleva hacia el pulmón izquierdo y hacia el pulmón derecho. Esta sangre. Esta sangre llega a los pulmones, entrega su carga de CO2, recoge el oxígeno que se produce de la inspiración que hizo este individuo e ingresa nuevamente esta sangre por estas venas, venas pulmonares. ¿Por qué venas? Porque traen sangre hacia el corazón, pero vienen cargadas de oxígeno.
Y la sangre, esta de aquí, ¿ve? Ingresa por ahí, miren que va por detrás, ahí están los hoyitos, y esta de acá, del corazón, del pulmón izquierdo, ingresan a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasan al ventrículo izquierdo y nuevamente el ciclo se completa. La sangre entonces circula ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda. Ese es el sentido de la sangre. Siempre, siempre va a circular así. Siempre, siempre. El sistema linfático, aquí no se expresa claramente, pero para que ustedes sepan, el sistema linfático drena todo a la vena subclavia, que está por aquí, está debajo de la clavícula. Y esa vena entra aquí, a la vena cava superior. ¿Recuerdan que esto trae la sangre desde los hombros hacia arriba? Entonces, el sistema linfático llega a la altura de los hombros, la linfa, y entra por esta vena cava el líquido, la linfa acá. Por eso es que cuando hay infecciones en nuestro organismo, nosotros podemos incluso llegar a lesionar el corazón si es que nuestro organismo no está dando la batalla correctamente, porque la linfa también llega con su carga hacia el corazón a través de este sistema. Y el corazón con sus latidos también está indirectamente moviendo la linfa. ¿Por qué? Porque está impulsando la sangre es la que entrega las cosas a la célula, este linfa las recoge de la célula, las impulsa hacia arriba, entonces es todo un circuito que está girando eternamente, ¿no es cierto?, para realizar su función. Algunos detalles de este corazón. Como les decía, aquí existen unas válvulas. ¿Cuál es el sentido de estas válvulas? Que no haya una devolución de sangre en el sentido contrario al que debe ser. La sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo, esta válvula se abre y se cierra, de tal forma de que no se devuelva la sangre para allá, sino que salga por la aorta. Lo mismo acá. La aurícula derecha se llena de sangre que viene de todo el organismo, se abre la válvula, pasa al ventrículo derecho y esta válvula se cierra para que no haya devolución. Porque no se olviden que esto está contrayéndose, esto es un músculo que está latiendo. Entonces, si yo aprieto esto, supongamos que lo tomo con el puño y lo aprieto, si estas válvulas no existieran, si yo aprieto aquí abajo, la sangre se tendería a devolver hacia arriba. Y eso no sucede. Entonces, se cierran esto y cuando yo aprieto, la única posibilidad que le queda a esta sangre que está aquí, si yo contraigo esta parte, es la que está en este lado salir por la aorta y la que está en este lado salir por la arteria pulmonar. No hay otra. Y cuando yo contraigo la parte de arriba, ¿ya? La parte de arriba, cuando yo la contraigo, la aprieto, la única posibilidad que tiene la sangre de aquí es pasar hacia acá y la de aquí pasar hacia acá. No existe la posibilidad de devolverse, por así decirlo. ¿Estamos claros con esto? Qué bueno. Más o menos. Más o menos, más o menos. Pero se entiende, ¿no es cierto? O sea, Ahí vamos, poco a poco. Sí, sí, por supuesto que uno sí. tiene que Hay que repasarlo, pero leerlo bien, obviamente, claro, exacto. pero se entiende. Mamá, mamá, mamá. Ashley está con compañía ahí. Ya, Dígale que por no favor. quiere, que la mamá está ocupada. El sistema cardiovascular, este corazón, ¿no es cierto? La actividad del corazón, ya sabemos que tiene la posibilidad de bombear. Y el bombeo que hace es porque tiene unas cavidades dentro donde se llenan de líquido, un líquido que se llama sangre, y cuando yo lo aprieto, la sangre tiende a salir hacia el exterior, y cuando yo lo relajo, la sangre tiende a ingresar a estas cavidades nuevamente. Esta contracción se llama sístole y la relajación se llama diástole. Siempre el corazón está en sístole, diástole, sístole, diástole. ¿Está contraído o está relajado?
tiene una fracción entre medio en que no está ni en lo uno ni en lo otro, pero es muy pequeñita, de un tiempo que es como de descanso del corazón, pero es casi imperceptible, ¿ya? Pero para efectos prácticos, sístole y diástole, ¿ya? En los seres humanos en general, los latidos cardíacos debieran ser de unos 70, 72 latidos por minuto. Cuando estamos en reposo, ¿no es cierto?, son más bajos; cuando estamos en actividad ¿Eh? física, son más altos, ¿ya? Pero más o menos estamos alrededor de estos latidos por minuto. O sea, si pensamos que un minuto tiene 60 segundos, en realidad los latidos duran menos de un segundo entre uno y otro. En un Y en ser humano realidad, adulto, ¿cierto, profesor? adultos, estamos hablando de adultos. Sí, los niños tienen una frecuencia más alta. Sí, mucho más alta. De hecho, el corazón de las guaguitas, qué sé yo, era un latido muy rápido, muy rápido. Entonces, este ciclo cardíaco dura menos de un segundo más o menos, ¿ah? Y está medido de cuánto se demora. El sístole auricular, o sea, cuando yo me contraigo, el sístole es la contracción. La contracción auricular, o sea, la parte de arriba, de aquí, dura más o menos 0,1 segundo. Imagínense, muy, muy poco. El sístole, contracción ventricular, o sea, la parte de aquí abajo, dura 0,3 segundos. Y el corazón se relaja, o sea, está en diástole, por un espacio de más o menos 0,4 segundos, ¿ya? Así se distribuye esto. Yo no le voy a preguntar en la prueba cuánto dura el sístole y el diástole. Estos son datos solamente, no es una pregunta de prueba para que no tengan eh, inconvenientes en esto. Pero es importante, fíjense, cómo de partida ya vemos que el corazón no es un solo latido, no es un solo pencazo, ¿no es cierto? ¡Pah! Se contrae completo. Ya vemos que hay una contracción primero arriba, en la parte de las aurículas, y una contracción abajo. O sea, son como dos contracciones. De hecho, los que han escuchado el corazón suena lub-dub, 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 lub-dub. Es de esa Ujú. manera, porque son prácticamente dos contracciones, una detrás de otra, arriba, abajo. Y un espacio de descanso, que es la relajación, ¿ya? Por eso dura, si ustedes suman esto, 0,8 segundos, más o menos 70, 72 latidos por minuto en un adulto. Profe, ¿Sí? perdóneme la ignorancia, pero siempre he tenido la duda. Mi mamá es hipertensa hace muchos años, tiene 70 y varios años. Bueno, y cuando se toma la presión, me acuerdo que ella también estudió enfermería, hablaba de la sistólica y la distólica, ¿puede ser? Diastólica. La presión alta y la baja. Exactamente. El O sea, sístole la presión alta, ¿cuál sería? es La que contracción. no, no, no. No, es que el hipertenso es una Ujú. presión por sobre lo normal, lo que consideramos Ajá, valores normales. Y la sí. presión, el hipertenso puede tener la sistólica alta, la diastólica alta o Ujú. una de las dos. Ok. ¿Se fijan? Ujú, Normalmente son ambas más altas que lo normal, ujú, ¿ya? Pero puede haber situaciones en que un hipertenso tenga la sistólica muy alta y la diastólica normal, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que la contracción es más alta que lo normal, pero la relajación está bien, ¿ya? No es Ah, ok. lo más frecuente es que ambas estén altas o ambas estén bajas, en el caso de un hipotenso, ¿ya? Pero Claro. es eso. ¿Mm? Ah, por eso realmente me dice, tengo baja la alta y alta la baja. Y nunca, Claro, nunca he entendido. claro. La alta o baja, la alta es la sistólica, la baja es la diastólica, ¿ah? Eh, Ah, es una jerga popular, digamos, de los claro. nombres, pero se entiende eso. Y la alta la llaman alta porque aquí hay una contracción. Entonces la Ujú, contracción, obviamente la presión con que sale la sangre hacia afuera es más alta que cuando el corazón está relajado. Por eso que le llamamos la alta y la baja.
¿ya? Aquí se está Ok. contrayendo el corazón y acá está relajado el corazón. Entonces, la presión en este circuito cerrado es baja Ujú. cuando el corazón está en reposo y es alta cuando está contrayéndose, ¿ya? Por Ok. eso la alta y la baja. Listo, profe. Se pasó. Muchísimas gracias. El corazón, y decíamos que este era un músculo, ¿no es cierto?, muy especializado y por eso lo tratábamos aparte, no es un músculo no era un músculo esquelético ni un músculo liso, sino que un músculo cardíaco, es porque tiene unas propiedades muy, muy particulares. Y aquí hay unos nombres raros y algo así, no nos vamos a distraer con los nombres, sino que con el sentido de estas propiedades que tiene este músculo. Lo primero es que este corazón, que es un músculo, tiene la capacidad de despolarizarse ante un estímulo eléctrico. Vale decir, si yo le pongo corriente eléctrica, pasa algo en él. Tiene una capacidad, ¿no es cierto?, de excitarse o de no excitarse de acuerdo a la cantidad de energía eléctrica que recibe. No se olviden que las neuronas conducen impulsos eléctricos, ¿ya? Y de Entonces, ahí a que se aplican los desfibriladores, se les eh, aplica esa descarga eléctrica. sí, pero el desfibrilador tiene que ver con un cambio en la cronología, en el cronotropismo de la contracción. Lo vamos a ver cuando veamos una patología por acá, ¿ya? El desfibrilador tiene que ver con eso, con un corazón que no está latiendo rítmicamente, independiente si es mucho o poco, pero rítmicamente no. O se paraliza, ¿ya? El corazón paralizado porque algo pasó, por lo que sea, entonces el desfibrilador lo que hace es volver a darle un impulso eléctrico para que lo regularice este movimiento de bomba que tiene, ¿ya? También este corazón tiene la capacidad, la propiedad de células musculosas, miocárdicas, de excitarse a sí mismo. O sea, ellas mismas generan un impulso eléctrico. Más de alguno ha visto alguna película o si han visto algún animal recién muerto, puede ser que le saquen el corazón inmediatamente a un animal y siga latiendo. Eso es porque el corazón tiene un motor propio, por así decirlo. Lo vamos a ver más adelante en un dibujito. Entonces, segunda propiedad, se puede autoexcitar porque genera dentro de sí mismo un impulso eléctrico que lo hace funcionar, por así decirlo. Conduce impulso eléctrico y tiene un motor propio. Tiene además la capacidad de transmitir potenciales con la ley del todo nada. No transmite poquititos, transmite todo o no transmite nada. Y por eso tiene la posibilidad de contraerse y relajarse. O sea, el corazón no está constantemente contraído o constantemente relajado. Dispara, se contrae y se acabó. Va a descanso. Dispara nuevamente, se contrae y va a descanso. Esa es la ley del todo nada. Es capaz de conducir de esta manera la actividad, ¿no es cierto?, que está realizando. Esto con células que tienen adentro especializadas, no vamos a entrar en ese detalle. Y obviamente, como es un músculo, tiene la posibilidad de contraerse, como todo músculo, ¿ya? Acortan las células musculares, ¿no es cierto? Se contrae, relaja la célula y obviamente puede eh, relajarse el músculo completo. Estas propiedades son las que hacen que el corazón sea un músculo súper especializado y por eso se le clasifica aparte, distinto a los otros músculos de nuestro organismo, esquelético o musculatura lisa. Y aquí tenemos este corazón, que aquí está en un dibujo, en otro sale un poquito más claro. Perdonen el idioma, pero se explica solo. El corazón ya veíamos que no se contraía en forma pareja, como un todo completo, sino que primero aquí arriba las aurículas
y después los ventrículos. Y el corazón tiene la capacidad de generar, de autogenerar sus impulsos eléctricos que lo hagan contraerse. Y precisamente esos impulsos viajan además por una red de comunicación que tiene el corazón en su interior. Una red, ¿no es cierto?, propia de transporte de la energía eléctrica para contraerse adecuadamente. Y el corazón se contrae primero lanzando un impulso a estas alturas, el nódulo aurículo sinusal, aurículo de aurícula. El primer impulso eléctrico, por así decirlo, sale de aquí. Se dispara el impulso eléctrico y se propaga de esta manera. Si ustedes ven aquí, ya está claro que la primera contracción va a venir a nivel de aurícula y aurícula. ¿Se fijan? Se disparó para allá. Estoy hablando de fracciones de segundo, ¿ah? Fracciones de segundo. Imagínense, esta parte dura 0,1 segundo. Luego, esta propagación llega a otro punto que también se excita, el nódulo aurículo-ventricular, ventricular porque aquí están los ventrículos, y genera otro impulso eléctrico que se distribuye de esta manera, así en el orden de los números, 3 y 4. Vale decir, el corazón se contrae 1, 2, 3, 4. Va en este orden. Todo muy rápido, pero 0,1 segundos aquí arriba, 0,3 segundos aquí abajo. Siempre se va a contraer. Entonces, ¿qué hace esto? Al contraerse aquí arriba el corazón, la sangre que hay en las aurículas pasa a los ventrículos. Una vez que pasó la sangre aquí, se contraen los ventrículos y la sangre que estaba aquí sale por estos vasos, ¿no es cierto?, hacia la aorta y hacia los pulmones y se vuelve a llenar esta parte de acá en el momento en que se relaja el corazón. Esto se llama haz de His, se propaga por aquí, por el haz de His, el impulso eléctrico. Y si uno lo quiere ver en un monito, ahí está el corazón latiendo. Si ustedes se fijan, tiene una sincronicidad, pero también tiene un orden de latido, partiendo aquí, en este punto, ¿no es cierto? Después se propaga para acá, en conjunto con las aurículas. ¿Se fijan? Entonces, se contrae arriba, la sangre pasa abajo y vuelve a latir. Esa es la forma en que el corazón late. Claramente identificado lo que es el sístole, la contracción, y el diástole, que es la relajación, cuando no se está contrayendo. El sístole es la contracción. Hay un sístole auricular y un sístole ventricular. ¿Ya? Porque sístole es contracción, claramente. ¿Qué es lo que se mide cuando, a la pregunta que me hacían delante de la hipertensión? La presión que se mide es la presión del sístole ventricular. ¿Por qué? Porque es la presión de salida de la sangre por la aorta hacia arriba. La presión que nos interesa medir es esta, la salida de la sangre por la aorta. ¿Por qué? Porque aquí la sangre va hacia todo el organismo. Entonces, esta es la que quiero medir yo. No me interesa la de la aurícula hacia el ventrículo. Lo que me interesa es la que sale hacia el exterior. Está bonito, ¿ah? Sí, está bonito y se entiende mejor en la segunda gráfica. Ahí lo entendí bien. Perfecto, perfecto. Comunito. La próxima semana le va a quedar, Bonito. la próxima semana le va a quedar más claro y le va a poder dar una clase a su mamá, a las abuelitas, a los vecinos, a todo el mundo sobre hipertensión y todo lo demás. Nunca lo había entendido, profe. ¿Ah? De verdad que no. Súper ignorante a esta altura, debería saberlo, pero nunca lo había entendido. No, no, no. La ignorancia es cuando pudiendo haberlo sabido, yo no estudié. Pero si a mí Ah, nunca claro. me lo enseñaron, simplemente es porque no lo sé nomás. No es ignorancia. Ignorancia es el que pudiendo aprender, no aprendió.
Lo aprendió. Yo nunca tuve contacto con la biología, ¿por qué lo tengo que saber? Te aseguro que Bonita. hay abogados brillantes que no tienen idea de esto, Ah, claro, ingenieros que para nada, claro. ¿ah? Y médicos que no tienen idea de matemáticas. También puede haber. Qué Dudas hasta loco. aquí, consulta, porque ahora vamos a entrar en las patologías. Todo claro con la anatomía y la fisiología, ¿no es cierto? Yo tengo una duda, profe. Sí, cuéntame. ¿No le causa extrañeza que el cuerpo humano sea una máquina tan perfecta? A mí la naturaleza en general no me extraña. La naturaleza, no solo los organismos vivos, sino que la naturaleza como un todo. Porque si tú piensas que los seres vivos, nosotros, los mamíferos, todos, necesitamos oxígeno para vivir, y resulta que los vegetales consumen CO2, lo que nosotros botamos, y proporcionan oxígeno. O sea, claramente hay una coordinación, ¿no es cierto?, entre el mundo vegetal y animal que también es maravillosa. ¿Ya? Entonces, no es solo nuestro organismo, el organismo de los mamíferos, todos en general. Una célula en particular ya es un organismo extraordinario. Dentro de la célula, todo lo que ocurre, que las mitocondrias, generan la energía, que otros la almacenan, hay un cerebro, el núcleo que dirige la reproducción y que cómo, es fantástico. Y eso multiplicado por millones en un organismo vivo como nosotros es extraordinario. Ahora, extrañeza, no sé si es la palabra. A mí primero me maravilla. Y en segundo lugar, podría preguntarme, ¿esto será alguien que como una marioneta, ¿no es cierto?, dirige todo el asunto? ¿O es algo que es evolutivo, que se viene haciendo rudimentariamente de hace millones de años atrás, que nosotros estamos en este paso y que vamos a llegar a lo mejor a algo más avanzado que no sabemos? Nadie ha vuelto después de muerto, no sé para dónde se va, digamos. ¿Ah? Pero a lo mejor entra a un mundo distinto, más avanzado, donde este cuerpo no se necesite y nosotros seamos energía sin materia o algo parecido a eso. No sé si extrañeza la palabra, pero sí me maravilla, digamos. O sea, a eso me refería yo, fascinación, Sí, maravilla, la perfección con que cada cosa encaja perfectamente con la otra, como un reloj exacto. suizo. Pero no te olvides que nosotros somos seres que hemos ido evolucionando. Nosotros hemos ido cambiando en el tiempo. Hemos ido perdiendo habilidades y ganando otras. Entonces, ¿eso es algo que alguien dirige o nosotros somos productos de la evolución? Nosotros antes teníamos la habilidad para salir a cazar y seguramente éramos muy veloces en términos de correr físicamente. Para cazar animales teníamos que defender, éramos fuertes, ¿ya? Pero no necesitábamos tanto de aquí porque las cosas estaban ahí y yo podía comer raíces, carne, lo que fuera. Fuimos perdiendo esas habilidades y transformándolas, ¿no es cierto?, en otras habilidades. Entonces, lo que nosotros somos hoy día no es que alguien determinó, mire, usted, Alexis Vidal, ahora va a ser inteligente, culto, va a tener la capacidad de aprender, de leer, de escribir, de sumar, y dirige todo. No, 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 no. Tú eres producto de millones de años de evolución en que había un tipo parecido al mono, ¿no es cierto?, que llegó a algo que se parece a ti. ¿Te fijas? Pero hay un recorrido. Entonces, no sé si nosotros siempre fuimos lo maravilloso que podríamos creernos hoy día. No sé si me explico. ¿Ya? Perfectamente. Nosotros estamos en la mitad del camino a lo mejor. No somos el producto final, porque a lo mejor en 10 millones de años más los seres humanos van a ser un poco diferentes a lo que somos nosotros hoy día. ¿Te fijas? No, no lo sé. Muscularmente seguramente vamos a ir perdiendo habilidades, muscularmente, físicamente, pero vamos a ir ganando en a lo mejor algo intelectual. A lo mejor el cerebro vamos a ocupar mucho más partes de las que hoy día utilizamos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema que da para mucho. Sí, para largo, bien largo. Bueno, hay un médico que era muy escéptico y un nefrólogo, trabajaba en riñón, y dice que cuando yo conocí el riñón,
aprendí a creer en Dios, según él mismo, por lo maravilloso del funcionamiento del riñón, solamente de ese órgano. O sea, era una forma de expresar su maravilla, ¿no es cierto?, frente al funcionamiento de un órgano como el que tenemos. Vamos a las patologías, cuando estas maravillas funcionan. Porque ahí, ¿qué pasa con el que dirige? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Es que el que dirige quiere que suframos, que la pasemos mal? Otra pregunta. ¿Mm? ¿Será que él quiera que hayan hipertensos, ¿ah? Que haya gente con paros cardíacos, ¿ah? Cosas así? No sé, porque le sacamos lo bueno nomás a algunos, pero ¿y lo malo? Ah, no, eso es de otros. Vamos a ver, salvo que haya alguna otra pregunta, ¿no? Qué bueno. Seguimos. Ahí tenemos lo que van a ser nuestras patologías cardiovasculares que vamos a ver hoy día. Obviamente vamos a ver solo algunas, no todas las que hay. Pero vamos a ver las principales, ¿ya? Cuando hablamos de patologías cardiovasculares, vamos a hablar de aquello que tiene relación con el sistema cardiovascular. No es solo del corazón, ¿ya? Primera cosa. Y no vamos a hablar de las patologías del sistema linfático, para hacer la aclaración. El corazón como tal es un músculo cardíaco. No le estoy diciendo nada nuevo, ya lo conocemos, ¿ah? Que como cualquier otro órgano o tejido de nuestro cuerpo necesita oxígeno para vivir. Todas sus células, las células cardíacas, necesitan una sangre rica en oxígeno, ¿ya? Y nutrientes, por supuesto, y todo lo demás, pero fundamentalmente oxígeno, para poder realizar, ¿no es cierto?, su vida, ¿ya? La sangre que recibe el corazón para poder vivir, para poder existir, es propia, no es la sangre que va por dentro de las cavidades del corazón. Él tiene un sistema de circulación propia, ¿ya? No se abastece del oxígeno que tiene la sangre que va por dentro de sus cavidades, en la aurícula y los ventrículos. Esa sangre va hacia el resto del organismo, incluido la que va a llegar después a la circulación propia que se llama circulación coronaria. La circulación coronaria es el nombre que recibe la circulación propia de este órgano que se llama corazón. Y es esta que está acá. La sangre que abastece al corazón, al músculo cardíaco, de todo el oxígeno, los nutrientes, el retiro de desechos y todo lo demás, es esta que está por acá, entre medio de todas sus paredes, del miocardio, del endocardio, del pericardio. Nos saca abastecimiento de las cavidades que van por dentro. Y aquí hay varios nombres, no nos vamos a meter en estos detalles, pero aquí ustedes pueden ver que hay arterias, ¿no es cierto?, que todas están perfectamente identificadas, pero las vamos a revisar en términos generales. Arterias que traen la sangre con oxígeno y nutrientes hacia el organismo, y venas que están diseñadas aquí con azulito, que son las que están retirando CO2 y algún tipo de desecho de este músculo cardíaco, ¿no es cierto?, que está funcionando acá. Estas son las coronarias. Y estas son las arterias que se dañan cuando a alguien le dice, oye, tiene tapadas las coronarias. ¿Qué significa eso? Que tiene una obstrucción en alguna parte. Le dio un infarto porque se le obstruyó una coronaria. Se le rompió una arteria coronaria, etcétera, etcétera. Lo operaron de las coronarias, le hicieron un bypass coronario. Siempre se va a referir todo eso a esta circulación.
En definitiva, un bypass coronario significa se tapó aquí, entonces yo le pongo un caminito, otro vaso, que me salto esa parte y le hago un bypass, me paso por el lado. A esta persona le dio un infarto y le hicieron 3 bypass coronarios, 5 bypass coronarios. Eso significa el número de bypass que le hicieron en esta circulación que está acá. La enfermedad coronaria como tal se produce normalmente por obstrucciones de esa circulación que va allí. Vasos tapados, colesterol, ateromas, qué sé yo. De alguna manera algo obstruye estos vasos. Y cuando un vaso, lo veíamos cuando vimos sistema nervioso, el cerebro, ¿no es cierto? Cuando un vaso obstruye el paso de sangre, todo el tejido que está a continuación de esa obstrucción se muere, porque queda sin abastecimiento. Entonces, una enfermedad coronaria es una situación en donde hay una obstrucción, ¿no es cierto?, que hace disminuir el flujo sanguíneo y por ende de oxígeno y de nutrientes al corazón. Lo que se llama isquemia. Isquemia es falta de sangre al corazón. ¿Eh? Hipoxia, falta de oxígeno al corazón. ¿Eh? Isquemia, falta de sangre. Si hay falta de sangre aquí a este músculo cardíaco, obviamente el corazón va a empezar a fallar. ¿Ya? Cuando hay una falta de ¿Cómo dijo sangre, la falta de oxígeno, profe, perdón? hipoxia, con H, poco oxígeno, hipoxia. Entonces, Gracias. cuando hay un menor flujo sanguíneo, o sea, empieza a fallar el abastecimiento de sangre en este músculo cardíaco, se producen algún tipo de problema que podemos llamar, en algunos casos, angina de pecho, el infarto propiamente tal. Recuerden que infarto es muerte celular. Infarto significa que se murieron las células de donde yo lo estoy diciendo. Infarto del miocardio. O sea, se murieron células de la parte del medio del corazón, de la parte gordita, miocardio. Insuficiencia cardíaca, o sea, un corazón que no realiza la función adecuadamente, es insuficiente, no da abasto para hacer lo que tiene que hacer. Todo esto se puede producir producto de un problema en las coronarias. ¿Ya? Un problema que puede ser más o menos serio, depende del área, igual que en el cerebro, ¿se acuerdan? Depende del área que afecte. Puede uno quedar con la boca chueca en el cerebro o puede morirse. En el corazón puede ser una cosa muy pasajera, dolores, cosas por el estilo, o bien morirse de un infarto masivo, ¿no es cierto?, en el corazón. Lo vamos a ver en detalle. ¿Qué es la angina de pecho? La angina es un dolor en el corazón como una presión. Yo siempre digo que la angina de pecho es como el, 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 el ataque cardíaco de la teleserie. Eso del tipo que le dan la mala noticia y se toma con las dos manos el pecho, ¿no es cierto? Y cae sobre el sillón, así le empiezan a dar airecito y tráiganle agüita. Es como un ataque de corazón así de teleserie. Es la angina, es un dolor y una opresión como si se hubiera sentado un elefante arriba del pecho de uno. ¿Ya? Es un dolor que incluso puede abarcar hacia el brazo, hacia el pecho, ¿no es cierto? Y hacia el brazo, normalmente el brazo izquierdo. ¿Ya? Entonces, todo eso es un dolor anginoso, una angina. Puede durar unos minutos, hasta 10, 15 minutos. Una de las características es que la angina se produce después de hacer ejercicio. La angina no se produce en reposo. ¿Cuándo se puede producir una angina? Esta angina significa que ustedes tienen algún problema en las coronarias, pero no se han dado cuenta. Voy apurado, anda el médico queda en el segundo piso, el corazón
O sea, el ascensor no está funcionando. Ah, subo corriendo al segundo piso. Voy 3, 4, 5 escalones y un dolor en el pecho y ya no lo soporto. Me siento en la escalera. Estoy 5 minutitos sentado, se me pasa el dolor. Eso es una angina de pecho. ¿Ya? Se alivia con el reposo. ¿Ya? Entonces, cuando uno tenga alguna sensación como las que se describen acá, al hacer algún tipo de ejercicio, levantar pesos, deporte, chacotear un rato, ¿no es cierto? Algún estrés, alguna mala noticia, todo eso, si origina estos dolores anginosos que se alivian con el reposo, hay que ir al médico y revisar las coronarias porque pudiera tener alguna disminución de este flujo, en alguna parte, alguna disminución del flujo sanguíneo de las coronarias. El corazón va a seguir funcionando, pero va a reclamar cada vez que se le exija. El espasmo coronario. El espasmo es una contracción, ¿no? El espasmo en general. Espasmo coronario, o sea, las arterias, alguna arteria de esta circulación del corazón, de las coronarias, se contrae, se estrecha, se estenosa, ¿ya? Se produce, no se sabe bien por qué, no se sabe bien por qué. Eh, Fíjense que incluso con colesteroles normales o cosas por el estilo, se ha encontrado que hay espasmos coronarios de repente, ¿ya? Y obviamente ese espasmo es como apretar la manguera, que estoy regando el jardín, aprieto la manguera en un punto, me deja de salir agua y la suelto, vuelve a salir agua. Esto también, ¿no es cierto?, al interrumpirse el flujo sanguíneo, da puntaditas, alguna cosita en el corazón, algo que pudiera notarse. ¿Cuándo se va a notar? Cuando yo estoy exigiéndole al corazón algo. ¿Ah? Si yo estoy en reposo, ¿me puede dar esto un espasmo coronario? Sí. Pero si yo estoy en actividad física y tengo la posibilidad de que me den estos espasmos, se va a notar un poquitito más, a lo mejor me va a dar un poquito más fuerte el dolor. En general, esto es bastante menos, menos frecuente, menos llamativo, por así decirlo, porque se pasa, ¿ya? Pero uno debiera darse una vueltecita también por el cardiólogo, por si acaso. No vaya a ser cosa que tenga alguna fallita por ahí, ¿ya? Normalmente no es tan claro el origen de estos espasmos cardíacos. El infarto cardíaco, que es lo que se más conoce, ¿no es cierto? Que la gente habla mucho del infarto cardíaco. El infarto cardíaco, como le decía, infarto significa muerte celular. Infarto cardíaco, muerte de células sanguíneas. Infarto cerebral, muerte de células del cerebro. Infarto, muerte celular. Si la sangre obviamente no llega a este músculo cardíaco, habrá una hipoxia, o sea, falta de oxígeno, y ese tejido se va a morir. No queda otro. ¿Mm? ¿Por qué se puede producir esta falta de irrigación? Por una obstrucción de las arterias coronarias, ¿no es cierto? Que de alguna manera se llenaron de colesterol, se obstruyeron por un trombo, ¿no es cierto?, que llegó allí, algo pasó que se obstruyó. Si esa obstrucción es en un punto minúsculo, minúsculo del corazón, en un lugar donde no es tan relevante, puede que pase con un pequeño dolor, le dio un infarto, pero pasó, libró, se repuso. Pero si el infarto es en un lugar más grande o es un infarto masivo, ¿ah? Hay gente que le dice, le dio un infarto masivo. O sea, muchas de las arterias de las coronarias se taparon simultáneamente. Lo más probable es que ese individuo pase al otro lado y no haya vuelta que darle, ¿ya? Normalmente lo que se sucede aquí en este infarto, la muerte del corazón, es por un tema de obstrucción. También puede haber
una cosa hemorrágica, o sea, que se rompiera una de estas coronarias, sí, podría ser, pero son mucho, mucho más infrecuentes. Lo más frecuente es que se tapen, se obstruyan. ¿Qué es lo que hay que hacer en un infarto? No es que ustedes vayan a ser médicos, pero solamente para conocer, digamos, algunos detalles. Lo que el infarto provoca, ¿no es cierto?, es que se vayan a morir las células por falta de irrigación. Entonces, el primer objetivo que tiene el médico, quien esté tratando a este paciente, es tratar de restablecer el flujo de sangre al músculo, al lugar donde está obstruido, ¿ya? Para eso hay que saber cuál es la causa de la obstrucción y dónde está ubicada, porque puede ser en cualquier parte. Entonces, ¿cómo yo mejoro el flujo? Tengo que saber dónde está. Y ahí están todos los exámenes, ¿no es cierto?, que tengo que hacer, la electrocardiografía y todo lo demás, para poder determinar dónde está la obstrucción. Si es una obstrucción realmente o es un sangramiento, una hemorragia. También es bueno. Supongamos que es la obstrucción que es lo más frecuente. Tenemos que tratar de normalizar el pulso, o sea, tratar de que este corazón vuelva a latir las 70 veces por minuto más o menos en forma calmada y pausada, porque este corazón que resiente en algún lugar de su musculatura la falta de sangre, se puede paralizar, puede alterar el pulso. Entonces, normalizar el pulso. Darle tiempo al corazón para recuperarse. Este tipo que sintió que tenía el ataque cardíaco y le empiezan a normalizar, tranquilito, paradito, sentadito, no haga nada, recupérese, déle, ¿no es cierto?, el tiempo suficiente. Oxígeno, ¿ya? Vaya rápidamente donde puedan brindarle oxígeno. ¿Por qué? Porque este corazón está falto de oxígeno porque no le llega toda la sangre. Entonces, dele oxígeno lo antes posible. Para eso, obviamente, hay que llegar a un centro médico o que alguien, ¿no es cierto?, lo pueda apoyar con eso. Analgésicos, sí. Primero porque disminuyen el dolor, el sufrimiento del paciente, una cosa importante. Y lo segundo porque el dolor hace que uno consuma más oxígeno. Entonces, como aquí necesitamos el oxígeno, conservarlo para que llegue al corazón, no necesitamos que el oxígeno yo me lo esté gastando en los músculos, en mi desesperación, en mi estrés por el dolor. Entonces el analgésico disminuye el dolor, me calma, yo consumo menos oxígeno si no estoy sufriendo, padeciendo dolor. Y trombolíticos, o sea, lisis es romper, disolver, trombo, romper los trombos. Algún trombolítico para disolver el coágulo. ¿Por qué? Porque si hay una obstrucción producto de un trombo que se generó en alguna parte del cuerpo y que llegó hasta el corazón y allí tapó una arteria coronaria, lo que tengo que tratar es de disolverlo. Como este es un circuito cerrado, yo voy a tratar de ingresar lo más cercano posible al corazón para entregar este trombolítico. Aquí se usan heparinas de bajo peso molecular y otras cosas para poder disolver el coágulo. Tengo que estar claro, eso sí, que aquí lo que originó esto es una obstrucción, porque si lo que fue una hemorragia, no puedo dar trombolítico, porque si no, este tipo se desangra, ¿no es cierto?, de inmediato. La insuficiencia cardíaca es un síndrome. Síndrome significa que son varias, eh, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Varias cosas que le pasan al paciente. Varias insuficiencias de algún tipo, ¿ya? Una cosa es lo que le está pasando al corazón, que no está siendo capaz de, y otra son los síntomas y signos que le están sucediendo a su cuerpo. Ustedes saben la diferencia entre síntoma y signo. Los signos son aquellos que tú puedes medir, la temperatura del cuerpo, ¿ya? La frecuencia cardíaca es un signo.
Síntoma es un dolor, por ejemplo. ¿Ya? Porque eso solamente lo siente el paciente, tú no lo puedes medir. Puedes intentar, no sé, le duele mucho, poco, qué sé yo, pero signo y síntoma son diferentes. Entonces, le dan al paciente le suceden varias cosas en la insuficiencia. Primero, una fatiga. Su corazón no es capaz de dar abasto con lo que necesita. Disnea y congestión. Esto es muy importante. La disnea es la dificultad para respirar. ¿Y por qué la insuficiencia cardíaca le da una dificultad para respirar? Normalmente, cuando el corazón es insuficiente, la sangre circula con lentitud, de mala manera por dentro de este circuito cerrado. Y no se olviden que la sangre llega al pulmón para entregar su carga de CO2 y retirar oxígeno del aire que estamos inspirando. Entonces, si la sangre llega con dificultad al pulmón, a los alvéolos, no llega con la suficiente fuerza, ¿no es cierto?, y frecuencia, en el corazón se empieza a acumular líquido, ¿ya? Y este paciente empieza a respirar con dificultad, porque tiene un problema cardíaco, pero le afecta, ¿no es cierto?, la respiración, producto de que la sangre no está siendo capaz de entregar adecuadamente el CO2 y de recibir el oxígeno, que se sucede allá, ¿no es cierto?, en los pulmones, en los alvéolos. ¿Ya? Entonces hay una sensación de congestión. Los médicos dicen, el paciente se me encharcó, o sea, los pulmones están llenos de líquido, está con un charco. Tengo al paciente una insuficiencia cardíaca, el paciente está encharcado, dicen. ¿Ah? Es una terminología que ellos ocupan. La capacidad de carga de este corazón es lo que manda en esta insuficiencia cardíaca. Normalmente, yo diría el 90 y tanto por ciento de los tiempos es el ventrículo izquierdo. ¿Se acuerdan que desde el ventrículo izquierdo es donde sale la sangre hacia el exterior? Bueno, este problema se origina normalmente en el ventrículo izquierdo, donde también se origina muchas veces la hipertensión. ¿Ya? ¿Y por qué? Lo explicamos en este mismo dibujito que vimos delante. Lo que sucede muchas veces es que en la insuficiencia cardíaca, este ventrículo izquierdo, que de aquí sale la sangre por la aorta hacia todo el organismo, pueden suceder varias cosas. Primero, la cantidad de sangre que hay aquí es poca, es insuficiente. Por eso el corazón se vuelve insuficiente. Lanza poca sangre porque tiene poca sangre aquí en este ventrículo. Lo otro, puede tener la sangre adecuada, pero el músculo, la contracción de esta parte no es la adecuada. La sangre sale con dificultad hacia afuera, no de la manera correcta. Muchas veces sucede que en los hipertensos, por ejemplo, dice, este tipo tiene una hipertrofia ventricular izquierda. Hiper, mucha, trofia, crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿Qué significa eso? Los hipertensos les da mucho. Como la sangre sale fundamentalmente desde aquí a todo el organismo, de aquí es donde nace toda la fuerza con que la sangre recorre el organismo, es muy importante. Entonces, en un paciente hipertenso o en un paciente insuficiente, cuando hay problemas en este ventrículo, esto es un músculo. El músculo empieza a trabajar tratando de compensar lo que está haciendo mal. Cuando un músculo trabaja, crece. Si ustedes levantan pesa con la mano izquierda, les va a crecer un músculo importante en la mano izquierda, en el brazo. Este es un músculo y crece. Y se engruesan estas paredes. Pero ¿cuál es el problema en el ventrículo, en el corazón particularmente? A lo mismo que sucedía en las vías respiratorias. El crecimiento es hacia adentro. Estas paredes, este músculo, crece, pero crece hacia adentro, se engruesa hacia adentro. Al engrosarse hacia adentro, disminuye la capacidad de este ventrículo. Si disminuye la capacidad, obviamente cabe menos sangre, por lo tanto, sale menos sangre hacia afuera. A los hipertensos les pasa mucho esto.
la hipertrofia ventricular izquierda, que se hipertrofia esto y tienen eso. ¿Por qué? Porque el corazón trabajó incesantemente en condiciones no normales, porque tienen presión alta durante mucho tiempo. Estamos hablando de un hipertenso de larga data, no el que le subió la presión ayer, digamos. Hay deportistas que también tienen hipertrofia ventricular izquierda, pero es una hipertrofia mucho más sana, mucho más fisiológica. ¿Ah? Los fondistas, normalmente los maratonistas, tienen una hipertrofia ventricular izquierda, pero es una hipertrofia sana, no hay una rigidez de estas paredes musculares, sino que simplemente tienen un corazón fisiológicamente más grande, pero funcional. No tienen ese problema que les describo. La insuficiencia cardíaca, como les decía recién, puede ser sobrecarga de volumen, o sea, mucho volumen para lo que el corazón es capaz de tirar, paredes rigidizadas. Sobrecarga de presión. La sangre que la recibe a muy alta presión, entonces no realiza bien esta función de latido arriba, latido abajo, descanso, vuelta, no lo realiza porque la recibe a mucha presión, pum, 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 insuficiencia cardíaca, va deteriorando el corazón. Disminución de la contractibilidad, o sea, se contrae menos, sale sangre insuficiente. Disminución de la distensibilidad, o sea, no se distiende, no se relaja lo suficiente esto. Está muy, muy rígido. Llega menos sangre, por lo tanto, sale menos sangre hacia afuera. Aumento del volumen ventricular, lo que les decía. El aumentar este volumen ventricular, ¿no es cierto?, produce ese problema. Hipertrofia cardíaca, lo mismo. Crecimiento del corazón. Normalmente paredes crecen hacia adentro, se achican los espacios, produce un corazón insuficiente. En definitiva, es un corazón que no da abasto para abastecer las necesidades del organismo. Obviamente, la insuficiencia cardíaca se va a notar más en los pacientes que eh, realizan actividad física, cuando le piden más al corazón. Lo característico de la insuficiencia es la disnea. Es tan característica que la disnea que tiene el corazón, la dificultad para respirar, mide el grado de la insuficiencia cardíaca. El médico es capaz de medir tanto dificultad tiene para medir, tal es el grado de insuficiencia cardíaca que tiene. Es el factor, ¿no es cierto?, determinante para medir la insuficiencia cardíaca. Y lo que la causa es el contenido de líquido en los pulmones. Este paciente tiene líquido en los pulmones y por eso no puede ingresar aire y por lo tanto es un círculo vicioso que no puede romper. Bloqueo cardíaco. Aquí estamos cercanos a lo que me preguntaba adelante Alexis, para qué se usaban los desfibriladores y cosas por el estilo. Cuando se usan eso es porque tienen que ver con algo eléctrico que le pasa al corazón, que le llamaremos bloqueo cardíaco. ¿Qué significa esto? Significa una alteración en la transmisión de las señales eléctricas. Estas señales que veíamos 1, 2, 3, 4 se alteran. Algo las hace que no estén ordenadas y coordinadas adecuadamente. ¿Ya? Pierden sincronización, las aurículas con los ventrículos, por ejemplo. Primero se tienen que contraer las aurículas, después los ventrículos. En el bloqueo cardíaco se pierde la sincronización. Unos se contraen primero, otros después, cualquier cosa. El ritmo cardíaco obviamente no se regula con normalidad. Las taquicardias, ¿no es cierto? Son como lo más frecuente, ¿ah? Que el corazón empieza a latir rápido. Taquicardia, bradicardia, lento, el corazón despacio. Bradicardia, taquicardia. El bloqueo cardíaco puede afectar a todas las edades, ¿ah? Es más común en varones, ¿no es cierto? Y en mujeres posmenopáusicas, pero en general puede afectar a cualquier edad, incluso gente sana, por así decirlo, ¿ah? Algo hace que esta sincronización se pierda un poco, ¿ya? Esa sincronización que está allí
se pierde un poquito. No funciona tal como está en el dibujito, en el diagrama ahora, sino que tiene alguna falla en alguna parte. ¿Ya? Se descoordina, hay un bloqueo, algo que impide este flujo, ¿no es cierto?, adecuado y coordinado de impulso eléctrico y se bloquea. No existe un tratamiento medicamentoso para esto. ¿No? Ustedes ya ven que esto aquí es una transmisión eléctrica, un impulso eléctrico, entonces medicamentos para llegar allí no es tan fácil. Había uno que creo que ya está descontinuada, la isoptina, que era un medicamento que se suponía podía actuar acá, pero creo que ya lo retiraron porque era bastante peligroso. En este bloqueo el ritmo cardíaco es incontrolado. O es lento, bradicardia, o muy rápido, taquicardia, o simplemente un paro cardíaco. O sea, simplemente se bloqueó la emisión de impulso cardíaco y por lo tanto se paraliza el corazón. ¿Ah? Si se bloqueó aquí en este punto, no hay emisión, se paraliza. Bloqueo, paro cardíaco. ¿Mm? ¿Qué soluciona esto? Si no hay medicamento, el marcapaso. El marcapaso lo que hace es conectar el aparatito que lo ponen normalmente subcutáneo por aquí debajo del pecho, aquí, ¿ah? Cerca del cuello, de la clavícula, por ahí, ponen el aparatito y es un microcomputador con una pila que tiene unos cablecitos que conecta con esto. Y ese marcapaso es el que emite estos mismos pulsos. Entonces, aprovecha, por así decirlo, la red que tiene el corazón, la red propia, pero el impulso, el corazón que no es capaz de generarlo, lo genera el marcapaso. Entonces el marcapaso se programa de acuerdo a la vida del individuo, ¿no es cierto?, para que lance pulsos, ¿no es cierto?, que permitan que este corazón lata fisiológicamente y pueda este paciente seguir viviendo sin problema. Obviamente este paciente con marcapasos no se puede ir a correr la maratón o cosas por el estilo porque el corazón va a latir a un ritmo determinado, no va a aguantar mucho más, ¿no es cierto?, de exigencia. La hipertensión arterial. De esto vamos a hablar muy poquitito. La hipertensión arterial es presión sistólica, o sea, de la contracción, diastólica, o sea, en el momento de la relajación del corazón, o ambas por sobre los parámetros considerados normales. ¿Ya? Eso es la hipertensión arterial. Hiper, mucho. Si fuera poca tensión, hipotensión arterial. Arterial, ¿por qué? Porque se mide en las arterias, no en las venas. ¿Tenemos presión en las venas? Sí, pero la que medimos nosotros es en la arteria. En general, las enfermedades cardiovasculares en Chile, por lo menos, son una de las principales causas de muerte. El infarto, la insuficiencia cardíaca, los accidentes vasculares. En general, los problemas cardiovasculares en Chile se llevan por delante todas las estadísticas, más que los cánceres y otras cosas, porque nosotros tenemos una mala salud cardiovascular en general. Nos cuidamos poco. No es solo un problema de colesterol, también es cigarrillo, también es un problema de sedentarismo, también tiene que ver con la obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios factores que atentan y todos inciden en la salud cardiovascular. Y la hipertensión arterial es la causa indirecta de la principal causa de muerte. O sea, por la hipertensión nos puede dar un infarto. Por la hipertensión podemos llegar a un corazón insuficiente. Por una hipertensión podemos llegar a un accidente vascular. O sea, uno se muere del infarto cardíaco, de la insuficiencia. No se muere de la hipertensión, pero la hipertensión es una de las causas indirectas. Por esta llegamos a esto otro muchas veces. Dudas, consultas, preguntas.
¿Muy cansado? No, no creo. Me respondo yo mismo para darme aliento, ¿no? Fuimos 17 hoy día, faltaron 5. Por mi parte, Todo clarito. 17 en la prueba de mañana. Por lo menos en esta parte. clarísimo. Claro. Mañana hay prueba. Mañana hay prueba, exactamente. Bajo las mismas condiciones de siempre. Ajá. A lo mejor, profe, lo dijo al principio, pero me cuesta conectarme temprano. El trabajo de este sistema es más completo que el anterior, ¿verdad? ¿Cuál trabajo, perdón? El de ahora, del sistema circulatorio. No te entiendo bien la pregunta. Ahora hay que hacer otro mapa, no es mapa Ah, conceptual. allá, la tarea. Estás hablando de la tarea, La tú. tarea sí, Sí, la tarea es un poco más completa. Sí, es un pero poco el más mismo completa. sistema, o sea, muy El similar. mismo sistema, sí, sí, el mismo Ok, sistema. El Pero mismo más es la, sistema. detallado, ¿no? Para esa tarea del sistema cardiovascular, o circulatorio, mejor dicho, ustedes tienen de plazo hasta el domingo, ¿ya? Hasta este domingo. No confundir con el interdisciplinario, que es la próxima semana. Todavía me falta gente del respiratorio, ¿ah? Que no han hecho las tareas. Y del circulatorio hay como 4 nomás, así que me faltan 18. Ahí faltan nada. Pero todavía hay tiempo. Del respiratorio ya están atrasados. Ninguna consulta, ninguna duda. Les vuelvo a repetir para los que llegaron más tarde. Mañana la prueba entre las 8 de la mañana y las 11, perdón, entre las 8 de la mañana y las 23 horas. eh, Media hora de tiempo, una sola oportunidad. eh, que Tienen que tomar el tiempo suficiente para trabajar con tranquilidad, no se distraigan, que nada las interrumpa para evitar problemas. Stephanie, cuéntame. profesor, buenas noches. Quería necesito hacer una consulta. ¿Cree usted que existe la posibilidad que posterior, si me regale 5 minutitos para poder hablar con usted, por Sí, favor? sí, sí, no hay problema. Sí, ya, perfecto. Entonces me quedo al último y ahí mejor converso con usted, ¿le parece? Bueno, Profesor, Súper, gracias. entonces, consulta. La prueba es con un horario específico, el esquema y todo eso